aquí estamos, listos ya. Y sus peticiones pasan inmediatamente, estamos orando por ellas, así que no se preocupe, estamos dispuestos para usted. Y si tienen alguna otra petición, más 569-2645-2078, se pueden comunicar con nosotros. Y estamos estudiando acerca del Espíritu Santo. Esta semana hemos estado viendo algunas verdades escriturales del Espíritu Santo y estamos ahí aprendiendo, recordando muchas cosas acerca de él. Y ayer estuvimos viendo los atributos del Espíritu Santo, que son como los atributos de Dios. Él es omnisciente, sabe todas las cosas. Él es omnipresente, está en todo lugar. Y también es omnipotente, o sea que es todopoderoso, tiene el poder del Altísimo. Y vimos las escrituras que correspondían para eso. También dijimos que el Espíritu Santo es una persona. Vimos que tiene voluntad y hablamos de cómo Él reparte, ¿cierto? Hablando de 1 Corintios 12, cómo Él reparte dones, las manifestaciones del Espíritu Santo, dice como Él quiere. Y también dice que el Espíritu Santo tiene emociones y vimos Efesios 4:30 que se contrista, se entristece, se aprieta, ¿cierto? Cuando no seguimos la guía de Dios. Vimos que el Espíritu Santo habla y cuando habló sobre la vida de Bernabé y Saulo en Hechos 13:2. Y también vamos a seguir estudiando y ver más características que nos dicen que el Espíritu Santo es una persona. Él escucha. Juan 16:13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces aquí en este verso también podríamos ver más cosas, ¿cierto? Dice, primero nos guía. ¿Dónde nos guía? Siempre a la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Evangelio. El Espíritu Santo nunca te va a guiar algo que esté contrario a la palabra de Dios, ¿cierto? Siempre te va a guiar hacia Dios, siempre va a apuntar hacia Cristo, siempre va a apuntar hacia el Evangelio, hacia Dios. Y dice, porque no hablará por su propia cuenta. Muy interesante. ¿Por qué? Porque Él fue enviado por el Padre. Entonces, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y siempre ellos son ordenados. Ellos no cada uno hace lo que quiere, a pesar de que pudieran, pero no cada uno hace lo que quiere, sino que entre ellos se someten, ¿cierto? Para hacer y estar dentro de lo que es la voluntad del Padre. Y aquí dice que no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere. ¿Que oyere de qué? ¿Por qué? Porque leímos ayer, me parece, o antes de ayer, vimos que el Espíritu Santo no solamente viene a morar en nosotros, sino que además el Espíritu Santo, que está sellado en nuestro espíritu, dice que sabe lo profundo de Dios y Él nos comunica lo profundo de Dios a nosotros. Entonces, no solamente en este verso dice que Él escucha, sino que también en ese verso que leímos de 1 Corintios, déjeme ir un poquito ahí en 1 Corintios 9:2, 1 Corintios 2, 9, 10, lo leímos ayer, dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Dice que Él escudriña lo de Dios, ¿cierto? Acá en este otro verso de Juan 16:13 está diciendo que Él no habla por su propia cuenta, sino que habla lo que oye. O sea que el Espíritu Santo habla, pero además no habla cualquier cosa, habla lo que oye. Entonces, ¿cuál es el margen seguro para nosotros para saber si algo que se está diciendo de parte de Dios es inspirado por el Espíritu Santo? Es el marco seguro de la palabra de Dios. Está la palabra de Dios, ¿cierto? En las Escrituras. Entonces ahí nosotros nos movemos de manera segura. Cuando algo
no es escritural, entonces dice, además, bueno, dice que cuando alguien da alguna palabra, tú tienes que tener testimonio, el testimonio de que sí, eso es Dios. Pero además de eso tenemos esto otro que es más simple, que a lo mejor a veces estamos aprendiendo a cómo escuchar de Dios, ¿cierto? Y tenemos la palabra. Ese es el margen seguro. Entonces, mientras se mueva en ese margen, está bien. Ahora, la palabra ¿cómo? Interpretándola a la luz del Evangelio como corresponde, ¿cierto? Interpretándola a la luz del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que no son para nosotros, los nacidos de nuevo, porque no estamos bajo ese régimen solamente. No es que lo otro sea malo, pero la Biblia dice que nuestro pacto es muchísimo mejor. Está basado en mejores promesas y es muchísimo mejor. O sea, lo que tenemos del antiguo pacto es mucho mejor en el nuevo. ¿Ya? Entonces, cuando vamos al antiguo, tenemos que leerlo con los anteojos del nuevo pacto para poder entenderlo, cómo esas escrituras se adecúan a nosotros. Y eso está bien, no hay ningún problema. Y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a esa verdad, siempre nos va a mostrar. No es algo intelectual, no es algo natural, sino que es algo que tiene que ver con Dios, sobre lo sobrenatural que nosotros llamamos, que en realidad para nosotros los creyentes no es sobrenatural, es nuestra naturaleza divina, ¿cierto? Somos hijos de Dios, por lo tanto tenemos una naturaleza divina, cambió nuestra ciudadanía, hemos sido nacidos de nuevo y nosotros ahora entonces somos partícipes, dice la Escritura, de la naturaleza de Dios. Somos partícipes, somos parte de la familia. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros, el Espíritu Santo escucha. Dice, y Él habla lo que oye. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Jesús decía, yo hago lo que veo a mi Padre hacer y hablo lo que escucho a mi Padre hablar. ¿Se da cuenta el orden que tienen? ¿Se da cuenta lo importante que es el saber escuchar y también hablar de acuerdo a lo que se escuchó? Y dice, y acá en el verso de Juan 16:13, dice, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo escucha y nos hace saber, o sea, también habla. Y eso es el punto que estábamos leyendo. El anterior dice que habla, estábamos leyendo que el Espíritu Santo escucha. Pero qué importante es saber que está todo bajo orden. Que no sé usted, pero yo soy bien ordenada para mis cosas y no me gusta el desorden. Me altera un poco el desorden. Ya no estoy diciendo que tengo un TOC, pero me altera un poquito que no esté todo ordenado. Entonces lo que hago es ordenar las cosas. Y qué bueno es para después poder hacer un trabajo, algo, el saber dónde están tus herramientas, o si estás en un escritorio, saber dónde están tus cosas. Qué bueno es. Qué bueno es poder tener un orden, ¿cierto? El Señor también es muy ordenado, y el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo también son muy ordenados. Y podemos ver entonces cómo el Espíritu Santo no habla de sí mismo, ¿cierto? Sino que Él habla lo que oye. Eso es muy, muy, muy importante. Ahora, también el Espíritu Santo es el poder de Dios. Miren lo que dice aquí en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Ya no va a venir, ya vino, ¿cierto? Solamente que ahora nosotros lo recibimos porque ya está. Pero dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué está diciendo acá? Aquí recuerden que Jesús ya había resucitado, dice que fue elevado entre las nubes, ¿cierto? Y está
estamos allí, estamos estamos en ese momento en que nuestro Señor es llevado. Pero Él había dicho que vendría otro consolador y dijo, esperen la promesa del Padre. Era tan importante que ellos estaban esperando la promesa del Padre y se juntaron en un lugar, en el aposento alto. Dice allí que eran alrededor de 120 y ahí vino el Espíritu Santo, porque se cumplió esta palabra de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y qué bueno saber que no solamente somos testigos así nomás, sino que somos testigos con poder. Cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros predicamos el Evangelio, siempre hay señales que siguen. Cuando tú estás predicando, esa es la evidencia del Evangelio, ¿cierto? Algunos evangelistas dicen que las sanidades son la campana del Evangelio, que llaman la atención de las personas. ¿Para qué? Para que vengan, no a ti como hombre, no a ti como mujer, no a ti, no a tu ministerio, no. Es porque nosotros mostramos al Padre, mostramos al Hijo y mostramos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todos puedan ir al Padre. ¿A través de quién? A través del Hijo. Estuvimos hablando el día de ayer, ¿cierto? Entonces, las sanidades son la campana del Evangelio. Es muy importante que seamos testigos con poder, que seamos testigos que demuestran el Evangelio, que seamos testigos, es lo mismo que cuando la Escritura dice que si tú ves a alguien que está padeciendo, ¿cierto? Hambre, por ejemplo, que tú le des, entonces, que le digas, sí, bendecido, pero dale algo de comer. Si está pasando frío, no le digas solamente, que el Señor te va a proteger, sino que hagas algo, ¿cierto? Que le des abrigo. Esto es lo mismo. Si estás predicando el Evangelio, demuéstralo. Ahora, esas demostraciones vienen porque predicas el Evangelio, porque estás ahí, estás hablando lo que el Señor ha hablado. Entonces las señales te siguen y eso te hace un testigo con poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene, ya no solamente está dentro de ti. ¿Recuerdan que hablamos el primer día de las 2 obras del Espíritu Santo? Hay 2 obras. Una es el nuevo nacimiento. Cuando tú abres tu corazón al Señor y le dices, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Entonces dice que Él viene a morar dentro de ti, en tu espíritu. Pero la segunda obra del Espíritu Santo es que Él viene sobre ti. Es ahí, a eso es lo que se refiere Hechos 1:8. Se haya venido sobre vosotros, para que seáis testigos con poder. Algunas formas que se les dice a esta venida sobre es que seas bautizado en el Espíritu Santo porque eres sumergido en Él, por eso se usa bautizado en el Espíritu Santo, y también a veces se le dice ungido por el Espíritu Santo. Está bien, Él vino sobre nosotros. Y dice aquí que no solamente serás testigo en Jerusalén. Recuerden que ellos estaban en un lugar físico, ¿cierto? Y ellos tenían sus propios, ellos no iban a todas partes porque no querían contaminarse con mucha gente, con los demás, pero porque así habían sido enseñados, ¿ok? Pero aquí el Señor le está diciendo, no solamente para Jerusalén, o sea, para los que están ahí alrededor tuyo, no solamente es para Judea, que también estaba allí todo, ¿cierto?, alrededor de Jerusalén, sino que también a Samaria. Y ahí se levantaban un poquito las antenas. ¿Por qué? Porque los samaritanos no eran bien vistos por los judíos, por todo lo que había pasado antes, que en otra oportunidad lo podemos estudiar, pero entonces les dice, va más allá, es más allá de ti, más allá de las diferencias que tú puedas hacer. Todos necesitan el Evangelio y todos necesitan que el Evangelio sea demostrado. Amén. Y quiero dar las gracias en este momento porque
se ha unido a nosotros la radio Omega 96.3 y nos están escuchando de Panguipulli, así que muchas gracias al hermoso Panguipulli. Estuvimos allí hace poquito, vimos que la costanera estaba toda nueva. Gracias por escucharnos también en los alrededores, y están ahí en el 96.3. Si tienes un amigo que está en Panguipulli, sé que Fabián está viviendo en Panguipulli, Fabián Barra, así que le pueden avisar a Fabián que puede conectarse al 96.3 y escucharnos ahora no solamente por las redes sociales, sino que además también por la radio de Panguipulli, que llega a muchos lugares. Nosotros cuando estuvimos ahí la sintonizamos y después íbamos viajando y tiene una muy buena señal. Así que bienvenidos, los saludamos porque se unen a esta transmisión y vamos a poder compartir con ellos día a día. Y bueno, de vuelta. Entonces, seguimos. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y dice, hasta lo último de la tierra. Y aquí está Chile, ¿cierto? Colgando ahí, de lo último de la tierra, por este lado, por el sur. Y hasta acá ha llegado el Evangelio. Hasta acá ha llegado el Evangelio. ¡Qué bueno! Pero el Evangelio no ha llegado solamente así simple, fue también con demostración de poder. Y nosotros hemos heredado un Evangelio que fue sembrado en nuestro país con mucho dolor en algún momento. Fue muy difícil para los primeros creyentes aquí en esta nación, pero gloria a Dios que su trabajo no fue en vano. Gloria a Dios que nosotros hemos recibido el Evangelio bendito que ha salvado nuestras vidas y que podemos seguir demostrándolo. ¿A quiénes? A todo aquel que se pone en nuestro camino, ¿cierto? Allí donde estamos, siempre estamos hablando las buenas noticias de nuestro Señor. ¿Y lo hacemos? Y lo hacemos con demostración de poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Nosotros podemos ver en manifestación el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y vamos a leer otra escritura. Romanos 15, 18 al 19. Romanos capítulo 15, verso 18 y verso 19. Dice así, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Señor, que algún día nosotros también podamos decir esto, ¿cierto? De nosotros mismos. Podamos decir que no osaríamos hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de nosotros, para la obediencia de quienes, de donde estemos, de los chilenos, de los argentinos, del lugar del mundo donde el Señor nos envíe. Dice, con la palabra, con las obras, ¿cierto? Con potencias de señales y prodigios que podamos demostrar, dice, en el poder del Espíritu de Dios, que no sea una predicación solamente una predicación sin una demostración de poder, que la palabra sea demostrada, porque las señales siguen a la palabra predicada. Si estamos predicando el Evangelio, entonces las señales siguen a esa predicación. Entonces, donde vayamos, no tengas miedo de predicar el Evangelio de nuestro Señor. No tengas miedo de ir, no solamente en tu Jerusalén, que es el lugar a lo mejor donde vives, no solamente en Judea, que es quizás la ciudad donde está, sino que anda a otras ciudades donde estés. Si ahora, por ejemplo, hay muchas personas que van a salir de vacaciones de invierno, porque los colegios, bueno, si sigue lloviendo así no van a salir mucho, pero los colegios están de vacaciones, van a estar de vacaciones de invierno. Ya, bueno, en muchos lugares han suspendido las clases. Entonces van a salir a distintos lugares.
que no te avergüences del Evangelio. Predícalo ahí donde estás. Demuestra las buenas noticias. Me gustó mucho cuando estábamos viendo con Isabelita, ¿cierto? Que ella está misionando en Carahue, que ella iba en una micro, iban a otra localidad. ¿Y qué pasó? Que ella vio una persona en la micro que iba con un problema en su brazo. Iba con mucho, y se acercó, le preguntó, y esa persona iba con mucho dolor. Isabelita ahí, en la micro, frente a todo el mundo, le predicó el Evangelio, oró por su brazo y el hombre fue sanado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio se demuestra. Se demuestra. Hablamos y predicamos del amor de Dios y el amor de Dios se demuestra. Y hemos creído que el Señor es suficientemente poderoso, que no le falta poder, que Él es suficientemente grande para respaldar las palabras que Él mismo nos ha dicho que prediquemos. Amén. Amén. Así que ahí donde estamos, ahí donde estamos. Si estás en tu Jerusalén, predica. Si estás en tu Judea, predica. Si tienes que ir más allá a Samaria, a lo mejor no te caen tan bien los samaritanos, no importa, predica, porque para el Señor no hace acepción de personas. Si estás y vas más allá hasta el fin de la tierra, así como nosotros, Chile, predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque es necesario que muchas personas conozcan esta verdad. Es necesario que muchos conozcan del amor de Dios. Es necesario que muchos sean alcanzados. Mucha gente está sufriendo y no conoce la salida que Dios ha hecho. ¿Cuál fue la salida? El sacrificio perfecto de su Hijo en la cruz. Amén. Bueno, voy a tratar de seguir con el Espíritu Santo, no me voy a poner a predicar de otras cosas porque ya me entusiasmé. Me estoy pareciendo al pastor Juan Carlos, ¿cierto? Que se pone a predicar y ya después no podemos seguir avanzando porque ya se entusiasmó con lo que está siendo enseñado. Entonces, ¿podemos confiar en el Espíritu Santo? Sí. ¿Podemos confiar en lo que el Señor, para lo que el Señor lo ha puesto? Sí. ¿Para qué lo puso al Espíritu Santo en nosotros? ¿Para guiarnos? ¿Para recordarnos las verdades de Dios y para hablarnos de lo que ha de venir? Qué importante es, no estamos solos. Algunos dicen, ¿pero dónde está tu Dios? Dentro de mí. Él vino a habitar en mí. Ahora yo soy el templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuál era la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Estuvimos leyendo que el Espíritu Santo en Génesis, por ejemplo, estaba sobre la faz de la tierra, todo estaba desordenado, todo dice, y vacía, no había nada con vida había sido creado. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, todo estaba ahí. Y el Espíritu Santo dice que se movía sobre ellos, se movía sobre la faz de las aguas. Pero el verso siguiente dice, y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, hágase la luz. Entonces, ¿cuál era el poder manifiesto de Dios en la creación? A través del Espíritu Santo. Fue creado, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos ver en Génesis 1 cómo todo fue creado en el principio. Ahora, todo, dice la Escritura, dice que por medio del Espíritu, todo fue creado. A veces dice por el medio del dedo de Dios. O sea, el poder de Dios, a veces en las Escrituras, lo llama así, el dedo de Dios. ¿Ok? Y dice, recuerden que Jesús fue acusado de que Él no echaba fuera demonios por medio del Espíritu Santo, sino que lo estaban acusando de otras cosas. Y en Lucas lo dice así, Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué está diciendo aquí? Que el poder de Dios era manifiesto, y ahí lo llama el dedo de Dios, ¿cierto? Que el poder de Dios era manifiesto cuando Él oraba, cuando los demonios eran echados fuera.
le obedecían por el poder de Dios que era manifiesto. ¿Y cuál era ese poder? El Espíritu Santo. Así como estuvo en Génesis, así también estaba con Jesús. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Jesús y nosotros? La Biblia dice que Él era el Hijo de Dios, ¿cierto? Y que Él era Dios. Y Él se despojó de su deidad para poder venir y caminar en la tierra como un hombre ungido. O sea, que el Espíritu Santo vino sobre Él, ungido por el Espíritu Santo, para demostrarnos, ¿cierto? Primero, para hacer un camino para nosotros, para llegar al Padre, porque no podíamos. ¿Se acuerdan? No podíamos llegar al Padre por causa del pecado. Él era el Hijo unigénito. Luego que Él caminó, demostró que se podía, un hombre con carne igual que nosotros, podía caminar y hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, porque el Espíritu Santo estaba con Él. Entonces luego Él muere en la cruz, ¿cierto? Resucita y viene a ser el primogénito de muchos hijos de Dios. Entonces ahora viene a ser el primero, el primogénito. Y dice la Escritura que nosotros, dice, podemos caminar como Él aquí en la tierra. ¿Cómo caminamos como Él aquí en la tierra? Somos gente de carne y hueso, que el Espíritu Santo habita en nosotros y nos unge con poder. Recuerden, Hechos 1:8, nos unge con poder para poder demostrar a Dios aquí en la tierra. Así como lo hizo Jesús, así nosotros lo hacemos. Por eso se nos llama cristianos. El término cristianos se empezó a usar porque Él era el Cristo. Y nosotros, dice la Escritura, que la gente veía que los seguidores de Jesucristo hacían las mismas obras que Él. Entonces le comenzaron a llamar cristianos. ¿Tú eres un cristiano? Yo soy una cristiana. ¿Por qué? Porque soy una hija de Dios y que hago las mismas obras que hace mi hermano mayor, Jesucristo, ¿cierto? Y deberíamos hacer lo mismo que Jesucristo. Deberíamos escuchar al Padre, hablar lo que el Padre dice y deberíamos entonces también estar haciendo lo que el Padre nos dice que hagamos. Ahora, ¿cómo nos comunicamos con el Padre ahora? A través del Espíritu Santo. Lo estuvimos leyendo. El Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo habla, ¿cierto? Y nos habla también a nosotros. Entonces, está aquí el Espíritu Santo demostrado en la creación, pero también estaba demostrado en la vida de Jesús, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaba con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Veamos algunos ejemplos. Jueces 11:29. Jueces 11:29. Dice así: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. ¿Qué está diciendo? Que vino sobre Jefté. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando en los días anteriores? Estábamos diciendo que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre reyes, sobre profetas y sobre sacerdotes. ¿Por qué? Porque era la forma en que actuaba en ese tiempo Dios. Venía sobre los reyes, los ungía para ese propósito, para gobernar, ¿cierto? Por eso que Saúl fue ungido. La diferencia es que Saúl después, el Espíritu de Dios fue quitado de él por su pecado. También tenemos a los sacerdotes. Los sacerdotes también estaban ungidos para una función y ellos no escuchaban directamente de Dios normalmente, pero tenían el Urín y el Tumín, que estaba bajo el pectoral, ¿cierto? Que ellos tenían en sus vestiduras, habían dos piedritas que se llamaban el Urín y el Tumín. Y cuando las personas necesitaban saber algunas cosas y no estaban seguros, iban a veces a los sacerdotes y ellos tiraban las piedritas y le decían a la persona, sí, mira, esta es la voluntad de Dios para ti. Y luego dice que venían sobre los profetas. Los profetas también eran ungidos. En el Antiguo Testamento también se les llamaba videntes. ¿Por qué? Porque veían, ¿cierto? El Señor les revelaba ciertas cosas
por medio de visiones, diferentes tipos de visiones, ¿cierto? Nosotros hemos aprendido que hay visiones cerradas. ¿Qué significa eso? Que tú puedes ver algo que Dios te muestra con tus ojos cerrados. Tú abres los ojos y no lo ves, cierras los ojos y lo ves. También visiones abiertas, que tú puedes ver con tus ojos naturales, puedes ver en el ámbito espiritual. Eso es una visión abierta. Y una visión en éxtasis es lo que le pasó a Pedro. Pedro estaba ahí orando, ahí ayunando, dice, y de repente cayó en éxtasis. Que sus sentidos naturales quedaron suspendidos. Y mientras él estaba en ese éxtasis, el Señor le mostró una visión. Dice que bajó, ¿cierto? Un paño vestido, un lienzo, vestido, pintado, un lienzo dibujado, y el Señor le dio ciertas instrucciones a Pedro. Esas son las 3 tipos de visiones que podemos tener, pero esas visiones también las tenían los profetas en el Antiguo Testamento. No estoy diciendo que en el Nuevo Testamento no lo tengan, solamente que estoy hablando del Antiguo Testamento. Y ellos podían ver. Entonces, también se les llamaba a veces videntes, pero videntes de los buenos. No de los videntes de los malos, videntes de los buenos. ¿Por qué? Porque veían las cosas del Señor y hablaban de parte del Señor. ¿Ok? No estaban autorizados ni hablaban de otra forma. Entonces, ellos... Dice que el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero a veces también venía sobre una familia en particular. ¿Por qué? Porque tenían una asignación de parte de Dios. En este caso, Jefté. Jefté vino sobre él y viene también sobre todos los demás que están aquí nombrados, que no tienen nombres tan fáciles, ¿cierto? Pero hay otros nombres bíblicos que son más difíciles que esto. Pero finalmente dice que pasa a los hijos de Amón. ¿Qué está diciendo? O sea, la asignación, el Espíritu Santo que vino sobre Jefté para una asignación particular, entonces también pasó a los demás. Recuerden que en el libro de Jueces, cuando el Espíritu Santo venía sobre cada uno de los jueces que se ha nombrado, los ciclos de los jueces, ¿cierto? Entonces ellos eran ungidos en ese momento, sí eran jueces, pero eran ungidos como profetas, ¿cierto? Y hacían una labor, hacían algo que el Señor requería en ese momento. Así que aquí tenemos el ejemplo de Jefté, por eso que hablamos del libro de Jueces, ¿cierto? Estamos hablando de que eran ungidos para algo. Entonces, a veces los capacitaba de manera natural, como Sansón. Tenía fuerzas. No tenía fuerzas porque él era musculoso. Sansón no era fuerte a veces nosotros nos imaginamos a Sansón como un físico-culturista. No, Sansón no necesariamente tenía músculos porque su fuerza provenía del Señor. Allí estaba la fuente de ese poder. No era algo natural, sino que era algo que vino sobre él para cumplir un objetivo, para cumplir un propósito. Así era en el Antiguo Testamento. Entonces, el Señor los ungía, los capacitaba de alguna manera para que ellos hicieran lo que tenían que hacer. Así que no hay problema. También en Éxodo 28:3 dice así: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. ¿De qué está haciendo referencia aquí en Hechos? ¿Recuerdan cuando se hizo el tabernáculo? Dice que el Espíritu de Dios vino sobre distintas personas. ¿Para qué? Para que pudiesen confeccionar y levantar el tabernáculo del Señor. El Espíritu de Dios los capacitó. No era un talento natural solamente. Puede que hayan tenido algunos alguna inclinación natural, pero Dios los capacitó para hacer esa labor. Y aquí está diciendo que el espíritu de sabiduría para saber cómo hacer, cómo llevar a cabo ciertas cosas. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero dice, ¿cómo hago esto? Señor, ayúdame, ¿cierto? ¿Cómo hago esto? Acá el Señor les ayudó y les dice,
para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Recuerden, se estaba recién implementando todo el sacerdocio levítico. Estaban recién levantando el tabernáculo y había diferentes personas que tenían que hacer diferentes cosas. Yo recuerdo hace unos años atrás, estábamos comenzando como iglesia y necesitábamos un grupo de alabanza en la iglesia y en ese tiempo solamente estábamos usando grabaciones. En estos años, los chicos de ahora no saben lo que es, los chiquititos, me refiero a los pequeñitos, usábamos cassettes, ¿ya? A lo mejor usted va a decir, ¿qué es eso, pastora? Bueno, era algo que antes usábamos para escuchar música, antes de tener CDs. Y usábamos los cassettes. Y pues colocábamos la música en cassettes y cantábamos, ¿cierto? Con la música que estaba allí grabada. Pero nosotros ya estábamos creciendo como iglesia y necesitábamos que un grupo de alabanza que nos ayudara, personas que tocaran instrumentos, no muchos en ese momento, pandero, guitarra, para comenzar, pero no teníamos a nadie. Y recuerdo el corazón de una chica que estaba en los jóvenes y ella oró al Señor y le dijo, Señor, yo quiero aprender guitarra porque yo quiero ayudar en la iglesia. Y ella aprendió y el Señor le dio gracia. El Señor le ayudó a cómo tocar esa guitarra. Y al principio sus dedos, ¿cierto? No sé si alguna vez ustedes han tocado guitarra. Yo traté en algún momento, no soy buena para eso. Pero los dedos con las cuerdas duelen. Y ella al principio le dolían sus dedos y todo, pero ¿saben qué? Ella tocaba la guitarra, cantábamos al Señor, adorábamos al Señor, alabábamos al Señor y el Señor y el Espíritu Santo se movía con libertad durante la alabanza. ¡Qué bendición! Qué bueno es tener un corazón así. A veces nosotros nos limitamos a nosotros mismos. Nos limitamos a nosotros mismos pensando, yo no puedo hacer eso. Yo sé que a lo mejor falta ayuda en esta área en la iglesia y yo no puedo hacer esto. Pero si tú le pides al Señor, si tú le dices, Señor, yo quiero ayudar en mi congregación, yo quiero ayudar allí donde estoy, yo veo que hace falta más manos. Y déjeme decirle algo, nosotros somos pastores y siempre hacen falta manos, siempre hace falta ayuda. Y tú puedes decirle al Señor, yo quiero ayudar. Puedes acercarte a tu pastor y preguntarle, pastor, ¿en qué necesita ayuda? Y ustedes pueden pedirle al Señor. No es solamente gente talentosa. No es solamente gente que lo tiene de manera natural. No, hay muchas personas que son ungidas por el Señor para hacer la labor que se requiere. Aún en estos días podemos confiar en el Señor en esas áreas. Nosotros como pastores pedimos, Señor, necesitamos a alguien que haga esta labor. Padre, necesitamos a alguien que nos ayude en esta labor. Y creemos por los ministerios de ayuda. Creemos para que llegue gente a ayudar, que sirva, que tenga un corazón de servicio. Y quiero decirte algo, que si Dios ha puesto el deseo en tu corazón, es muy importante, porque Dios no busca gente talentosa, busca gente con un corazón dócil, con un corazón de servicio. Y eso es más difícil de encontrar que alguien con talento. Así que si tú quieres servir a tu Dios, si tú quieres servir a tu pastor, si tú quieres servir en tu congregación, habla con el Señor. Habla con el Señor y dile, Señor. Yo recuerdo un testimonio también de una cantante cristiana, si lo podemos llamar así, muy famosa, que tiene una voz preciosa y que ella decía, Señor, yo veo que no adoran como tú mereces ser adorado. Y ella tenía ahí donde ella estaba, ¿ya? No es para todos, pero ella decía, yo quiero adorarte. Y ella no tenía una voz que pudiese cantar. Todos sabemos que a veces no tenemos voz como para cantar, aunque a los oídos de nuestro Señor suene lindo. A veces no suena lindo para nuestros hermanos que están alrededor. Y ella le pidió al Señor.
Y el Señor se lo otorgó. Y tiene una voz preciosa. Y ella es una adoradora de Dios. En algún momento saltó a la fama, pero ella rehusó de eso. No quiso correr por ese camino, sino que ella se dedicó a adorar al Señor. Y qué bueno es. Y qué bueno es saber y conocer esos testimonios. ¿Por qué? Porque eso también nos muestra su corazón, el corazón de ella. Ella no quería adorar al Señor para ser famosa. El Señor la exaltó para mostrarle a otros y a lo mejor para que hoy yo pueda estar contando su testimonio, ¿cierto? Y que muchos puedan enterarse de cómo ella llegó a ese lugar. Pero el Señor la ungió con un objetivo. Bueno, se me pasó el tiempo. Quedamos hasta aquí con la enseñanza del día de hoy. Quiero dar gracias a todos quienes han estado conectados el día de hoy, a Radio Omega, que se conectó desde hoy con nosotros, 96.3 en Panguipulli. Así que avísele a sus amigos, avísale a todos, ¿cierto? Que estamos ahí conectados también por Radio Corporación en Los Ángeles, 104.1, por Gracia TV, casi todo Chile, y por nuestras redes sociales, Facebook, Generación de Fe, y también por YouTube, Iglesia Generación de Fe. Nos puedes encontrar ahí. Si no has visto las otras enseñanzas de esta semana o de los tiempos anteriores, puedes ir ahí en nuestra canal de YouTube, Iglesia Generación de Fe, y puedes buscar ahí todas nuestras enseñanzas. Los queremos mucho, creemos que el Señor es bueno y que todo va a estar bien y todo va a estar en orden. Así que quiero bendecirte. Gracias, Padre, porque somos bendecidos, porque somos tus hijos. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado tu amor una y muchas veces. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en que tú nos respaldas en todo momento. Te amamos, Señor, y creemos, Señor, en tu bondad. Gracias, los amamos, bendecidos todos, y nos vemos mañana